hermano me humilló frente a todos en el cumpleaños, pero olvidó quién pagaba la fiesta. Me fui, sin avisar, y su mundo se vino abajo. ¿Y tú qué? ¿Vas a quedarte ahí parado como siempre, sin hacer nada? Eso gritó mi hermano, frente a todos, frente a los niños, frente a los padres, frente a mi abuela, la misma que me vio crecer tragando injusticias mientras él era el favorito de todos. Me llamó inútil, me llamó adorno. Y se rió. Y lo peor fue que no rió solo. Las risas se le unieron como una manada mal entrenada. Las risas de los demás, esas risas que no saben si se burlan o solo obedecen al que tiene más voz, fueron lo que más dolió. Porque no hay peor soledad que la que se siente cuando estás rodeado. Y aún así, te tragan vivo. La fiesta era para su hija, pero todo, absolutamente todo, había sido organizado por mí. Globos personalizados, mesa de dulces, el inflable, el catering, la animación, pagado con mi tarjeta, gestionado con mis madrugadas, supervisado con mis horas robadas del descanso. Y aún así, yo era el chiste fácil, el blanco cómodo, el adorno que solo servía cuando algo fallaba y había que resolverlo. Relájate, es solo una broma, agregó, con esa sonrisa suya de cuando éramos niños. Esa misma sonrisa que usaba para acusarme de cosas que él rompía. Esa con la que convencía a todos de que yo era el problemático, mientras él quedaba como el carismático, el que sabe hacer reír. Y todos rieron otra vez, pero esta vez fue distinto, porque algo dentro de mí no se rompió, se desconectó, como un hilo invisible que ya no podía sostener el peso de todas las veces que me tragué la lengua. No respondí con gritos, no tiré el pastel, no hice escándalo, solo miré. Cada gesto, cada sonrisa incómoda, cada es tu hermano, déjalo pasar, que leí en los ojos ajenos, y entendí que esta vez yo no me iba a callar, aunque no hablara. Sentí algo que no había sentido antes, fuego, no rabia, no impulso, fuego lento, esa combustión silenciosa que uno reconoce como punto de no retorno, una semilla de claridad. Yo no estoy aquí para sostener el guión de nadie, y mucho menos el de una familia que confunde lealtad con obediencia, con servidumbre, con sacrificio disfrazado de amor. Siempre fui el que ayuda, el que paga, el que está. Y todos aplaudían mi entrega como si fuera virtud, cuando muchas veces era miedo. Miedo a no encajar, a ser el conflictivo, a dejar de pertenecer. Pero, ¿pertenecer a qué? ¿A una familia que se ríe? ¿De ti en público? ¿A un hermano que nunca supo agradecer y solo supo exigir? Vi a mi sobrina jugar, ajena al teatro. Vi a mi madre mirar hacia otro lado. Vi a mi padre cruzarse de brazos como quien elige el silencio porque elige el equilibrio, no la verdad. Y supe que no quería estar ahí, no como invitado, no como hermano, no como tío, no como salvavidas emocional de nadie, porque entendí, con Ain, la claridad que solo te llega después de 1000 silencios tragados, que el respeto no se exige, pero tampoco se mendiga, y que no se puede construir dignidad en el mismo terreno donde siempre te hacen cavar desde abajo. Me fui, sin avisar, sin despedirme, sin decir ya vuelvo. Y esa fue la primera decisión verdaderamente libre que tomé en años. Pero lo más fuerte es que esa decisión no fue el final, fue el comienzo, y no era la primera vez. Y eso era lo que más dolía. No era la primera burla, ni el primer comentario irónico disfrazado de gracia familiar, ni la primera vez que mi hermano, Alejandro, me bajaba el valor como si fuera parte del menú de cada reunión. Desde niños jugábamos ese juego sucio que nadie se atrevía a cuestionar. Él lanzaba el chiste. Ahí viene el hermanito artista que nunca termina nada. Y los demás reían. Incluso yo, al principio. Porque cuando el sarcasmo viene de la sangre, se disfraza de cariño. Y uno tarda años, a veces décadas, en entender que no es amor si te obliga a reírte de ti mismo, mientras te sangras por dentro. Yo pagué esa fiesta, toda. Cada globo con el nombre de mi sobrina, cada color del arco iris, cada detalle de esa mesa dulce que parecía sacada de Pinterest, el show de los payasos, la música, el animador con micrófono nuevo, todo lo cubrí yo, porque nadie más podía, porque papá ya no estaba, porque mamá, con suerte, podía pagar sus pastillas. Y Alejandro siempre tenía una excusa brillante para no aportar. Estoy en un proceso de reinvención, decía. Estoy explorando mi lugar en el mundo.
Y el mundo, claro, siempre era injusto con él. Pero cuando tocaba brillar, cuando había fotos que tomar, cuando la gente aplaudía y los likes importaban, ahí estaba él, perfectamente vestido, sonrisa afilada, dando órdenes como si el evento llevara su firma. Repartía abrazos, agradecía por nada y se dejaba felicitar como si todo eso hubiera salido de su bolsillo, y no del mío. Y yo estaba en las sombras, una vez más, pagando con mi tarjeta, sirviendo los cupcakes, limpiando vómitos infantiles y sacando fotos que nadie me pedía, pero todos compartían. Etiquetaban a mi hermano, agradecían a mi hermano, y yo era, como siempre, invisible. Con los años aprendí a callar, aprendí a sonreír en silencio, a justificarlo todo, porque Alejandro no era malo. Eso decía mi madre, eso decían todos. Solo es así. Es su humor, es muy directo, tiene un carácter fuerte. Y yo repetía esas frases como se repite un mantra frente al abismo, porque aceptar la verdad, que tu hermano no te respeta, que a veces tu familia no te quiere como crees, duele más que tragarse la humillación. Esa noche en el cumpleaños, él se pasó de la raya. Pero lo peor no fue lo que dijo. Lo peor fue la naturalidad con la que lo hizo, frente a sus amigos, con la cerveza en la mano, la música de fondo y esa seguridad que solo tienen los que saben que nadie les pondrá un alto. Mi hermano, el artista fracasado, dijo riendo. Y todos lo miraron, rieron con él, y yo me congelé. No por lo que dijo, ya lo había escuchado antes, en otras versiones, con otros tonos, sino por la mirada de mi madre. Estaba ahí, sentada, oyó todo, y no dijo nada. Ni una ceja alzada, ni un basta, ni un Alejandro respeta. Solo siguió comiendo pastel, como si yo no estuviera, como si ese comentario fuera parte del ambiente, como si yo fuera un mueble. Y en ese momento lo entendí todo. No era solo mi hermano. Era el sistema familiar completo el que me había asignado el rol del soporte, del silencioso, del que da sin exigir, del que no se queja. Yo no era parte del espectáculo. Era el tramoyista, el que levanta las cortinas y acomoda las luces para que los demás brillen. Recordé la vez que Alejandro necesitó pagar la universidad. ¿Quién le prestó dinero? Yo. La vez que quiso montar su negocio de cervezas artesanales. ¿Quién le ayudó con el diseño del logo y el sitio web? Yo. Y cuando su novia lo dejó y necesitaba a alguien con quien llorar, ahí también estaba yo. Siempre yo. Pero cuando fue mi exposición de arte, ¿quién no llegó porque tenía una junta? Alejandro. ¿Y cuando publiqué mi primer libro? Ni un mensaje, ni un felicidades, ni un lo compré. Silencio. Su silencio siempre fue más elocuente que sus burlas. Me ignoraba con precisión quirúrgica. Solo me reconocía cuando necesitaba algo o cuando podía usarme como chiste. En el fondo, sabía que él me envidiaba. Sí, aunque suene arrogante decirlo, porque yo sí había sido constante, porque a pesar de sus burlas yo tenía algo que él nunca logró construir. Respeto genuino. Tal vez no era famoso, tal vez no tenía miles de seguidores, ni un coche nuevo, ni una casa propia, pero tenía paz. O al menos la estaba construyendo, mientras él seguía actuando como un adolescente atrapado en el cuerpo de un hombre. Y sin embargo, ahí estaba yo, sosteniéndole la fiesta, validando su imagen, reforzando su mundo. Hasta esa noche. Esa noche entendí que algo se había roto. Y no era solo mi paciencia, era la lógica completa de cómo funcionaba nuestra relación. Ya no podía ser el hermano útil. Ya no podía seguir pagando con amor lo que él cobraba, con desprecio. Pero no dije nada. No lloré. No grité. Solo caminé hacia la cocina, dejé la bandeja de empanadas en la encimera y me fui. Sin drama, sin aviso, sin explicación. Porque a veces el mayor acto de dignidad no es confrontar, es ausentarse. Fue camino a casa cuando empezaron las llamadas. Primero mamá, luego mi cuñada, luego Alejandro. 27 llamadas perdidas. Y yo, con una sonrisa que no era de venganza, sino de claridad, porque por fin habían sentido lo que yo sentí por años, que cuando yo no estaba, todo colapsaba. ¿Dónde estás? Fue el primer mensaje de voz de mi madre, como si mi ausencia fuera un acto imperdonable. No preguntó cómo me sentía, no preguntó qué había pasado, solo eso. ¿Dónde estás? Como si fuera una herramienta que alguien había dejado de usar, como si ser útil fuera mi única función válida en esa familia.
Pero lo peor vino con el mensaje de Alejandro. No era para tanto, bro. Te lo tomaste muy a pecho. ¿Sabes qué? Te quiero. Y entonces supe que nunca había entendido nada, porque para él todo era una broma, todo era una pose, una escena donde él siempre era el protagonista, incluso cuando humillaba a alguien. No sabía o no quería aceptar que sus palabras no eran chistes, eran cuchillos, y que yo no era una esponja emocional para absorber sus inseguridades. Ese fue su mayor error, pensar que siempre iba a estar ahí, que nunca lo iba a dejar solo en el escenario. Pero lo dejé, me dejé a mí primero, y esa fue la diferencia. Porque cuando uno empieza a verse, a escucharse, a valorarse, ya no puede volver al mismo silencio de antes. Durante años me esforcé por ser el hermano bueno, el que ayuda, el que no pelea, el que cede. Pero ahora entendía que eso no era bondad, era miedo, miedo a quedarme solo, miedo a que si dejaba de dar, dejara de existir en sus vidas. Y lo más triste es que ese miedo no era inventado, era real, porque bastó un día. Bastó una decisión, bastó que yo no volviera, y el cariño se transformó en reclamos. Nadie vino a pedirme perdón. Nadie dijo, Alejandro se pasó. Nadie dijo, te entiendo. Solo, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo te atreviste a irte sin avisar? Y ahí estaba el núcleo podrido de todo, que mi dolor seguía siendo menos importante que su comodidad, que mi ausencia era una traición, pero sus humillaciones no. Y esa doble moral ya no me cabía en el cuerpo, ya no podía justificarla, ya no quería. En los días siguientes, Alejandro intentó maquillar la situación con lo que mejor sabía hacer: sarcasmo, me mandó memes, mensajes con emojis, qué intenso te pusiste, y yo no respondí, no porque odiara, sino porque por fin entendía que no tenía que explicarme, que mi dignidad no necesitaba traducción, que el amor no puede existir donde no hay respeto. Me fui alejando, poco a poco, sin escándalos. No fui a la casa de mamá ese domingo, ni al bautizo del hijo de mi primo. Y uno a uno, los miembros de la familia empezaron a darse cuenta de algo que siempre habían ignorado, que yo era el engranaje silencioso, el que conectaba, el que convocaba, el que recordaba cumpleaños, coordinaba reuniones, hacía los regalos colectivos, solucionaba los conflictos con chistes incómodos. Ahora que no estaba, el grupo de WhatsApp era un cementerio. Las cenas familiares, un caos sin organización. Las fiestas, bueno, ya nadie tenía quien las financiara. Y Alejandro, que siempre había vivido de mi sombra, empezó a sentirse expuesto, porque ya no tenía quien lo justificara, quien lo excusara, quien lo hiciera ver mejor de lo que era. Y fue entonces, justo entonces, cuando me escribió un mensaje que casi me hace dudar. Te extraño. No sé cómo arreglar esto. Fueron 7 palabras. 7 palabras que hace un año me habrían hecho correr a abrazarlo. Pero ahora solo me hicieron suspirar, porque entendí que extrañar no es lo mismo que cambiar. Que decir lo siento no es suficiente si no hay conciencia, si no hay voluntad de dejar de herir. Y Alejandro aún no sabía lo que había hecho. Solo sentía el vacío de mi ausencia, pero no la gravedad de su acto. Y eso, por duro que suene, no era mi problema, porque yo ya no era el hermano que necesitaba probar su amor sirviendo. Ya no era el que buscaba ser visto a través de lo que podía ofrecer. Ahora era alguien que aprendía a elegir sus batallas y su paz. Alguien que empezaba a construir un nuevo tipo de familia, una elegida, una donde nadie te usa como trampolín emocional, una donde los abrazos no tienen fecha de vencimiento y las palabras no vienen con filo. Y sí, a veces aún me duele, porque uno no deja de amar solo porque le faltaron al respeto. Pero también aprendí que el amor no es excusa para la humillación y que la familia, la verdadera familia, no te hace sentir menos para que alguien más brille. Por eso no volví. Y por eso sigo en silencio. No como castigo, sino como respeto hacia mí. No tomé la decisión en caliente. No fue un impulso, ni un portazo, ni un grito frente a todos. No, fue más frío que eso, más quirúrgico, más lúcido, como cuando te das cuenta de que estás sangrando y en vez de entrar en pánico, simplemente presionas la herida. Yo ya había sangrado suficiente por esa familia, ya había cubierto cada deuda emocional con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mi dinero y, sobre todo,
con mi silencio. Así que no fue rabia, fue claridad, un acto de autocuidado, una renuncia digna, una decisión tomada desde el cansancio acumulado y no desde la furia. Porque cuando reaccionas desde la rabia, ellos te apuntan, te invalidan, dicen, está exagerando, es muy sensible, solo fue una broma. Pero cuando decides desde la serenidad, cuando tus palabras no buscan herir sino liberarte, ahí es donde los desarmas, porque ya no estás discutiendo con ellos, estás hablando contigo. Y esa conversación, la que ocurre en el silencio del respeto propio, no necesita testigos. Y eso fue exactamente lo que me pasó con Alejandro. No sé en qué momento se rompió el vínculo. Tal vez nunca se rompió, tal vez nunca existió. Tal vez era una cuerda que solo yo sostenía, una cuerda hecha de recuerdos, deberes y esa falsa lealtad que se confunde con amor cuando te enseñan que la sangre lo justifica todo. Pero no. Esa semana, después del cumpleaños, me dediqué a observar, a no hablar, a ver qué pasaba si yo no hacía el movimiento primero, si yo no resolvía, si yo no explicaba. Y lo que vi fue un silencio revelador. No llegó nadie. Nadie llamó para preguntar si estaba bien. Nadie vino a decirme, eso no se hace. Fue injusto. Lo siento. Solo llegaron indirectas disfrazadas de afecto. Sarcasmos envueltos en tono de preocupación. Mi madre me mandó una foto del pastel. Mira lo que sobró. Como si un pedazo de bizcocho pudiera barrer bajo la alfombra la vergüenza de haber visto a su hijo mayor ser humillado, mientras ella fingía que no escuchaba. Una tía me escribió por WhatsApp con la típica frase de siempre, ojalá puedas perdonar a tu hermano, la familia es lo más importante. Pero nadie me preguntó cómo me sentía yo. Y ahí lo supe, yo no era parte de la familia, era parte del sistema, del mecanismo, del mobiliario emocional. Estaba ahí para que todo funcionara, para llenar huecos, para resolver, para poner la mesa y recogerla sin hacer ruido. Pero si me agrietaba, si me rompía por dentro, daba igual, porque no estaba ahí para sentir, estaba ahí para servir. Y ya no. Así que tomé la decisión más radical que he tomado en mi vida. Cerré el grifo, detuve la máquina, silencié los chats familiares, me salí del grupo de WhatsApp. Cancelé las suscripciones emocionales que me mantenían atrapado en un sistema de deudas no escritas. Lo hice un martes, porque no quería simbolismos. Quería hacerlo en un día normal, sin dramatismo, para que quedara claro que no fue una reacción, sino una determinación. Luego abrí una hoja de cálculo. Revisé todo lo que había pagado en los últimos 5 años para cumpleaños, bautizos, cenas, arreglos, regalos grupales, decoraciones, transporte, juegos inflables, animadores, cenas navideñas. El número final me revolvió el estómago, no por la cantidad, sino por lo que representaba, la prueba de que había comprado afecto con billetes disfrazados de generosidad. Y entonces sentí asco de mí mismo, porque había permitido que confundieran amor con utilidad, porque había pensado que mientras todos sonrieran yo valía algo, pero no valía. Era desechable. Como lo fue en esa fiesta, llamé al banco, cancelé la tarjeta adicional que tenía Alejandro. Sí, porque tenía una. Claro que tenía. La había pedido por si acaso. Tú sabes que a veces necesito comprar rápido para los niños y no alcanzo. Y yo, idiota, se la di. Sin límites, sin registro, sin control, porque así era yo. Generoso hasta el descuido. Amoroso hasta lo servil. Le cancelé esa tarjeta sin avisarle. Y al día siguiente me escribió en mayúsculas, ¿cancelaste la tarjeta? Ni un hola, ni un ¿todo bien? Solo una acusación en forma de berrinche. Y entonces respondí. Por primera vez, le respondí sin adornos. Le escribí. Sí, ya no voy a financiar tu desprecio. Nos vemos cuando seas capaz de tratarme como hermano, no como cajero automático. Lo dejé en visto tras eso. Bloqueé su número. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de libertad. Porque esa fue mi verdadera decisión. No solo salirme de su fiesta, sino de su narrativa, de su necesidad constante de aplausos ajenos, de su show de grandeza fabricada con mi apoyo. Después vino la segunda parte, la más difícil, la que no tiene aplausos ni reacciones en redes sociales. La parte silenciosa, la del vacío. Porque cuando uno corta lazos con la familia, aunque sea por amor propio, el duelo es inevitable. Duele no por lo que pierdes,
sino por lo que nunca estuvo realmente ahí. Y tuve que enfrentar eso. Que tal vez Alejandro nunca me quiso como yo lo quise. Que tal vez su idea de hermano era alguien que siempre está, sin importar cuánto duela. Pero yo ya no quería ser eso. Yo quería ser visto, escuchado, querido, no por lo que daba, sino por lo que era. Y esa fue mi decisión final. No volver a donde no soy persona, donde soy función, donde soy excusa, donde mi humanidad solo vale si resuelve problemas, porque ya no quería ser el que pone la plata para callar verdades. Ahora quería ser el que habla, el que se defiende, el que dice, esto me dolió, y aunque eso me costara más cumpleaños, lo pagaría con gusto, porque esta vez lo que ganaba era mucho más valioso que una fiesta. Lo más curioso fue que nadie, absolutamente nadie, me pidió explicaciones, ni una llamada genuina, ni una visita sorpresa, solo indirectas en redes sociales, historias y frases pasivo-agresivas como la familia no se abandona o los hermanos están para apoyarse, no para desaparecer cuando más se les necesita. Palabras cobardes, escritas desde cuentas que antes solo me hablaban para pedirme favores. Y cada una de esas publicaciones, leídas en silencio, como quien se asoma al recuerdo de una herida, me reafirmaban que había hecho lo correcto, porque no se abandona lo que nunca fue tuyo. Y yo no abandoné a mi hermano, me liberé de una jaula con forma de vínculo. Y luego vino lo inevitable, el colapso, la caída del castillo de cartas que Alejandro había construido sobre mi generosidad. La fiesta siguiente, el cumpleaños de su esposa, fue un desastre. Nadie quiso colaborar, porque todos sabían que ya no estaba yo. El animador llegó tarde, el pastel estaba derretido, y la decoración fue un meme viviente. Mi prima me envió una foto. ¿No extrañas estar aquí? La miré. Me dolió. Pero no extrañaba estar ahí. Extrañaba haber tenido una familia que no me hiciera sentir reemplazable. Pero eso nunca existió. Y esa es otra verdad que dolía, pero liberaba. Porque cuando uno deja de aferrarse a lo imaginario, lo real se vuelve más claro. Mi madre me escribió una semana después. No para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que Alejandro estaba muy mal, que estaba deprimido, que no comía, que lo había escuchado decir que ya nadie lo ayudaba. Y ahí fue cuando entendí la raíz del problema. No era que Alejandro me necesitara, era que se había acostumbrado a tenerme como respaldo emocional, financiero, logístico. Y cuando me fui, no fue tristeza lo que sintió, fue miedo. Miedo a enfrentarse al reflejo de sí mismo sin la sombra de su hermano mayor tapándole las fallas. Miedo a descubrir que sin mí, su grandeza se desinflaba como un globo olvidado en un rincón. Esa misma noche escribí un mensaje, lo redacté y lo borré al menos 5 veces. Al final, lo dejé así. No estoy en tu vida para resolverte lo que no quieres mirar. Estaré cuando quieras reconstruir, no cuando necesites tapar con mi presencia lo que no sabes sostener. No lo envié, no porque no lo sintiera, sino porque entendí algo más profundo. A veces la mejor respuesta es el silencio, porque mi decisión ya estaba tomada. Y no necesitaba explicación, no necesitaba argumento, no necesitaba validación. Yo sabía por qué me fui, sabía lo que me dolió, sabía que aguanté más de lo que cualquier hermano debería aguantar. Y esa certeza fue mi refugio. Así que apagué el teléfono y salí a caminar, solo, como siempre, pero por primera vez, sin la culpa a cuestas. Porque a veces la culpa no viene de lo que hacemos, sino de todo lo que dejamos de decir, por miedo a romper la armonía. Y ya no me interesaba sostener una armonía que me costaba la paz. Mi decisión, la más importante de todas, no fue cortar la relación con Alejandro. Fue cortarme de la idea de que debía demostrar mi valor constantemente, que debía ganarme el amor siendo útil, que debía tragarme los desplantes por el bien de la familia, porque ese discurso ya no era mío. Lo había heredado, sí, pero ahora decidí dejarlo ir. Y si algún día vuelve, porque los que te usan siempre vuelven cuando se quedan solos, ya sabrá que no encontrará al mismo hermano. Encontrará a alguien que se ama lo suficiente como para no mendigar respeto. Y ese será mi verdadero triunfo. Empoderarse, en mi caso, no fue levantar una espada emocional ni gritarle al mundo que por fin me había liberado. No hubo aplausos, no hubo testigos, no hubo flores, solo un espejo.
y mi reflejo devolviéndome la mirada con esa mezcla de cansancio y certeza que solo se consigue cuando ya lo diste todo y decidiste dejar de hacerlo. Empoderarse fue, literalmente, dejar de contestar, de responder cada ataque pasivo con una sonrisa, de aceptar cada deuda emocional como una obligación, de sangre. Fue dejar de corregir frases en el grupo familiar, dejar de enviar recordatorios, de coordinar taxis, de hacer transferencias silenciosas a cuentas que nunca me devolvían ni un gracias. Fue apagar la alarma del domingo que me recordaba llamar a mamá, porque mamá solo llamaba para hablar de Alejandro, y ya no me interesaba escuchar cómo justificaban a un adulto que me arrastraba emocionalmente desde que éramos niños. Fue durante una madrugada, de esas en las que el insomnio no se debe al café, sino a la herida que late como tambor debajo de la piel. Abrí mi cuenta bancaria, con miedo, con vergüenza, con agotamiento, y vi que había gastado más en esa fiesta que en mis últimos 2 cumpleaños juntos. No exagero, lo sumé, uno por uno. Desde los vasos con iniciales doradas hasta el alquiler del salón, lo pagué todo. Y aún así, fui el blanco de la broma. Fui el hermano que no tiene vida. El que sobra pero igual viene. El que, por suerte, no tiene hijos, porque imagínate lo que heredarían. Y ahí, frente a la pantalla iluminada, con el estado de cuenta como testigo, me reí. No de nervios, de claridad. Me reí porque de repente todo tuvo sentido. No era que Alejandro me odiara, no, me necesitaba. Pero como muchos que te necesitan, también te desprecian por eso, porque tu presencia les recuerda su carencia, porque tu eficiencia les recuerda su desorden, porque tu generosidad les quita la excusa de que nadie los ayuda. Me volví el espejo de todo lo que no podían sostener, y por eso me rompieron. Pero ya no más. Decidí viajar, no lejos, no por fuga, por reconexión. Me fui un fin de semana a un pueblo pequeño donde nadie me conociera. Dejé el celular, llevé un cuaderno y por primera vez en años escribí sobre mí, no sobre los demás, no sobre lo que hacía por otros, sobre mí, lo que me dolía, lo que me había callado, lo que siempre supe pero me negaba a mirar. Escribí sobre los cumpleaños donde Alejandro recibía 3 regalos y yo 1. Sobre las veces que mamá decía es que él es más sensible, como justificación para sus gritos. Sobre las veces que me obligaron a prestarle mi cuarto, mi bici, mi tiempo, porque él lo necesita más. Y entendí que la fiesta no había sido un hecho aislado. Fue la última escena de una película que llevaba años repitiéndose. Volví con otra energía, no con rencor, con límites. Empecé por cosas pequeñas. Silenciar el grupo familiar, dejar de responder de inmediato, cancelar el envío mensual a mamá. Y cuando ella llamó para preguntar, con tono de mártir deshidratada, le dije lo siguiente: mamá, me cansé de pagar para que no me odien. No funciona. Así que voy a probar con pagar solo por mí. Se hizo silencio. No respondió. Y en ese silencio sentí alivio, porque ya no me dolía decepcionarlos. Me dolía más seguir traicionándome. La gran sorpresa fue la gente que se acercó. Personas que apenas me hablaban en la familia, ahora preguntaban cómo estaba. Y no para criticar, para confesar. Me contaban cómo también habían sido usados, cómo también se habían callado. Y entendí que romper cadenas familiares no solo libera a uno, libera a los que miraban y no sabían cómo salirse. 1 mes. Después me llegó una invitación, un baby shower, organizado por Alejandro. Sí, él. El mismo que apenas sabía distinguir un mantel de una servilleta. Lo había hecho todo. Y la invitación era elegante. Pero lo más impactante fue el sobre. Decía, para ti si decides venir. No hubo llamada, no hubo súplica, no hubo ironía. Solo esa frase. Y por primera vez en años sentí que tenía elección. No fui. No por venganza, por sanidad. Y en esa decisión, aparentemente pequeña, comprendí lo grande que era. Porque a veces el empoderamiento no se ve en las peleas que ganas, sino en las batallas que eliges no pelear. Fue extraño descubrir que la verdadera venganza no es destruir al otro, es reconstruirte sin él. No necesité humillarlo públicamente, ni reclamarle los recibos, ni publicar nada. Solo me desaparecí de la dinámica que me desgastaba. Dejé de ser el motor silencioso de una familia que nunca preguntó si yo quería conducir. Y la ironía es que, cuando dejé de sostenerlos, comenzaron a tambalearse,
no porque yo fuera indispensable, sino porque habían normalizado vivir con mi esfuerzo como si fuera gratuito. La vieja yo habría sentido culpa. Habría vuelto al grupo familiar con un meme suave. Habría llevado pastel a la siguiente reunión. Habría comprado un regalo a su hija solo para mantener la paz. Pero esta versión, la nueva, se miraba al espejo y decía, ya no más. Empecé a construir nuevas rutinas. Empecé a hacer yoga, aunque mi hermano siempre se burlaba de esas cosas de gente sola. Me inscribí a un curso de cerámica. Me reí con desconocidos. Cociné para mí. Dormí hasta tarde. Leí sin que nadie me interrumpiera con una emergencia. Y lo más importante, empecé a hablarme bien, porque durante años la voz de Alejandro había sido más fuerte que la mía. Y ahora yo quería que mi propia voz sonara más clara en mi cabeza. Y él, bueno, intentó contactarme. Un par de mensajes, fue solo una broma, no sabía que te afectaría así. Pero no respondió lo más importante. Nunca dijo, lo siento. Nunca dijo, gracias por todo lo que hiciste. Y entendí que esa disculpa, esa validación que esperé toda la vida, quizás nunca llegaría. Y eso también estaba bien, porque el empoderamiento real no llega cuando te piden perdón. Llega cuando ya no lo necesitas para seguir adelante. La última vez que vi a Alejandro fue de lejos, en una reunión familiar. Él me miró con esa cara de quien quiere acercarse, pero no sabe cómo. Yo le devolví la mirada. Sonreí, pero no caminé hacia él. No por orgullo, por respeto, por mí, porque entendí que los límites no son paredes, son puertas que decides cuándo abrir. Y, por ahora, la mía está cerrada, no con rencor, con amor propio. A veces me preguntan si lo volvería a invitar a mi vida, y la verdad es que ya no tengo la necesidad de responder esa pregunta, porque la verdadera respuesta está en lo que no volví a permitir. Después de aquella fiesta, de ese cumpleaños decorado con globos caros, bocadillos gourmet y mesas vestidas que yo misma pagué, entendí algo que había ignorado por años, que ser familia no es un permiso eterno para ser cruel, que el lazo de sangre no es una excusa para el abuso disfrazado de bromas, que uno no debe quedarse donde se siente invisible, aunque lo llamen hogar. Alejandro me escribió días después, no para disculparse, no para preguntar cómo me sentía, solo para decirme que me había pasado de dramática y que mi ausencia había arruinado el ambiente. Ese fue su mensaje, como si yo fuera el problema por no aceptar el rol que él mismo me asignó, el del payaso funcional, el que todo lo organiza, lo paga, lo resuelve y luego desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Pero esta vez no hubo regreso, no hubo pastel de disculpas, no hubo abrazo falso para la foto familiar. Esta vez el telón cayó sin aplausos. Lo más impactante no fue eso, fue que, cuando dejé de estar, todo empezó a caerse a pedazos. Mi madre, que siempre decía, es tu hermano, tienes que entenderlo, de pronto tuvo que organizar sola el almuerzo de Pascua. Mi cuñada, que se quejaba de que yo acaparaba todo, no sabía por dónde empezar con la lista del bautizo de su hija. Y Alejandro aprendió lo que se siente hacer una fiesta sin que nadie cubra los excesos de su ego. Yo no hice nada. No saboteé, no respondí, no fui a contar mi versión a nadie, porque no hacía falta. Cuando uno deja de cargar el teatro, las cortinas se caen solas. Y entonces, cuando ya no me esperaban, publiqué algo. En mi red social personal. Nada ruidoso, nada dramático. Solo una foto mía en una cafetería, sonriendo, con una frase corta. Hoy me celebro yo. Los likes llegaron como gotas suaves, pero los mensajes privados, esos sí fueron intensos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No te vimos en la fiesta, se notó tu ausencia. Y ahí me di cuenta. Sí me notaban, solo que era más cómodo fingir que yo estaba bien mientras sostenía todo. ¿Me dolió? Claro, no porque Alejandro me gritara, sino porque su burla fue el resumen de todo lo que había permitido. Años de ser tratada como la hermanita. Intensa, la emocional, la que exagera. Porque él siempre fue el gracioso, el que todos celebraban. Y yo, la que corregía sus errores por debajo de la mesa. La que ponía orden en su caos. La que se tragaba las lágrimas para no hacer escándalo. Hasta que entendí que ser fuerte no es aguantar. Es saber cuándo soltar. Hoy no te voy a decir que somos una familia reconciliada. Tampoco te voy a contar que él me pidió perdón con una carta escrita a mano ni que lloró en mi puerta. Porque no pasó.
Y está bien que no haya pasado, porque el verdadero cierre no fue externo, fue mío. Fue darme cuenta de que no necesito que él entienda mi dolor para sanar, que no necesito justicia perfecta para recuperar mi dignidad, que no necesito que él cambie para poder vivir en paz. Pero dime tú, ¿quién fuera el verdadero villano aquí? ¿El que se burló o la que lo permitió durante años? ¿Tú? ¿Qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado? ¿Te habrías ido sin pagar como yo? Porque a veces la única manera de enseñar es retirarse. Y no lo hice para que aprendiera una lección. Lo hice para no seguir olvidándome de mí. Ahora dime, ¿a quién le debes un silencio? ¿A quién sigues sosteniendo para no romper una dinámica que te rompe por dentro? Déjamelo en los comentarios. Quizá al contarlo, empieces también a soltar. Esta historia no busca aplausos, busca espejos. Si te sentiste reflejada, dale like. Si conoces a alguien que necesita despertar de una historia parecida, compártelo. Y si no quieres perderte más relatos que sanan, que incomodan, que despiertan, suscríbete, porque aquí, en este canal, convertimos lo que dolió en palabras que liberan.